Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa. Yo soy la maestra Marisol Salgado Mendoza, soy profesora de la asignatura de Lengua Materna y me da mucho gusto estar hoy al frente de esta aventura, que dirigiremos principalmente a quienes cursan el primer grado de secundaria. En esta sesión nos enfocaremos en el aprendizaje esperado. Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas u otros. En específico, nos centraremos en examinar subgéneros narrativos y sus recursos. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son su cuaderno, una pluma o bolígrafo y su libro de texto de lengua materna. Les sugiero tomar apuntes para registrar ideas principales, dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión. Todo esto podrán resolverlo al consultar su libro de texto de lengua materna o al reflexionar en torno a los retos propuestos. Leer un subgénero narrativo conlleva distinguir distintos elementos que nos permiten analizar la historia, como el ambiente, los tipos de personajes y sus características, la trama o el narrador, entre otras. Es importante que puedan identificar todos estos elementos. Si aún tienen dificultades, no se preocupen, pues para eso es esta sesión. Para comenzar, es necesario mencionar y entender qué es un género literario, pues de ahí partiré para que podamos precisar qué es un subgénero narrativo. Un género literario es cada uno de los grupos en que podemos clasificar las obras literarias, de tal modo que las reunidas en cada grupo posean características comunes. Tradicionalmente, las obras literarias se han agrupado en tres grandes géneros: poesía, narrativa como el cuento, la novela, la leyenda, la fábula, los mitos, o drama como el teatro. Ahora, deben recordar que dentro de cada uno de estos géneros literarios podemos distinguir textos especializados por alguna característica particular que denominamos subgéneros narrativos. Todo subgénero presenta tramas y personajes con ciertas características específicas que dan vida a una historia a través de su forma de interactuar, de hablar, de ser y de sentir. En la narrativa podemos encontrar un cuento de terror, una novela de ciencia ficción o policíaca, o también comedias de enredos, entre otros subgéneros que recordaremos a continuación. Bien, ya recordamos lo que es un género literario y dentro de estos encontramos a los subgéneros narrativos. Es momento de mencionar algunas y sus características. Esto para que logren identificar y resolver en casa los retos que trabajaremos en esta sesión, por lo que les pido estén atentos y anoten en su cuaderno lo más importante de cada uno de estos subgéneros narrativos. Policíaco. Inicia con un delito o una desaparición misteriosa. Sus historias siempre involucran un crimen, ya sea ficticio o basado en hechos reales. Ciencia ficción. Presenta sucesos que implican datos y descubrimientos científicos o tecnológicos que se toman como base para relatar hechos ficticios. Terror. Parte de un suceso sobrenatural desconocido, oscuro o paranormal. Por lo general, presentan pesadillas, muerte, fantasmas, además de cosas, personas o situaciones de miedo. Comedia. Enfatiza la ironía, la sátira, el sarcasmo, el desconcierto o situaciones extravagantes que provoquen la risa del lector. Fantasía. Sus personajes tienen poderes extraordinarios y los ambientes en que se desenvuelven son extraños. Hay magia y elementos sobrenaturales. Aventura. Los sucesos que relatan consisten en viajes a lugares desconocidos o peligrosos
y sus personajes muestran inteligencia, pericia, valentía para enfrentar los peligros y el misterio que los acechan. Como ven en casa, este repaso nos ha ayudado a identificar cuáles son los subgéneros narrativos y sus características, y esto les ayudará a distinguir con mayor facilidad el subgénero narrativo cuando lean algún cuento o novela. Bien, ahora es importante también recordar que la secuencia de estas historias suele dividirse en 3 partes. El planteamiento, en el cual se suele presentar la historia y los personajes. El desarrollo, donde se complican los acontecimientos del planteamiento inicial, es decir, el nudo o conflicto, y que puede llegar a un clímax, que es el momento de máxima tensión, previo al final de la narración. El desenlace, donde se resuelve el conflicto o deja los elementos para que el lector lo construya o suponga. ¿Qué tal? Como ven en casa, ya va tomando forma todo esto de los subgéneros narrativos, ¿verdad? Estoy segura de que en este momento de su vida y del ciclo escolar han leído diferentes textos narrativos. Y de igual manera, cada uno de ustedes conoce estrategias que aprendieron de sus maestras y maestros de las diferentes asignaturas para comprender lo que leen, con el fin de recabar información específica que les ayude a entender mejor el tema o aprendizaje esperado de esa asignatura. Les comento esto porque cuando leemos narraciones de diversos subgéneros, es importante ir identificando los elementos que nos ayudarán a entender mejor la historia. Por lo que a continuación les presentaré algunas estrategias de comprensión lectora para que las apliquen en casa y así logremos concluir satisfactoriamente los retos de esta sesión. Identifiquen fecha o época en la que se desarrolla la historia, hechos y situaciones, nombres de los personajes y sus características. 2. Exploren y analicen con las preguntas ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿para qué? También ubiquen definiciones o conceptos que no entienden y atrévanse a hacer suposiciones o inferencias a partir de lo que leen. 3. Recuperen ideas y conceptos. Pueden ser mapas mentales, mapas conceptuales o cuadros comparativos. 4. Respondan dudas y compartan lo que entendieron de la lectura, cómo resolvieron las dudas que tenían, lo nuevo que aprendieron y su opinión de los textos. Si siguen estas estrategias, les será más fácil entender aquello que lean y eso les permitirá identificar con mayor facilidad los elementos de la historia. Bien, ahora es momento de empezar con los retos de esta sesión, por lo que les voy a solicitar que tracen una tabla como la siguiente, con los distintos elementos que están escritos en ella. A continuación, vamos a leer un cuento y yo les iré planteando diversos retos que nos van a ayudar a llenar la tabla. Pueden observar que el género literario ya está establecido, pues es de la narrativa cuento, pero le falta identificar desde el título del cuento, el subgénero narrativo, el tipo de ambiente, los personajes principales y secundarios y sus características, hasta el tipo de narrador y la trama. Espero que en casa, al momento de estar observando esta tabla, recuerden cuáles son estos elementos y cómo identificarlos dentro del cuento. Si no, no se preocupen. Seguiremos trabajando para que les quede claro los conceptos y puedan llenarla por sí solos. Comencemos con el primer reto. Como les dije, vamos a leer un cuento y voy a pedirles que estén muy atentos recordando las estrategias de comprensión lectora. Vayan identificando aspectos que consideren importantes y al final de la lectura revelaremos a qué subgénero narrativo pertenece. El título del cuento es El roble del jardín. Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín.
A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él, y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir al jardín. Decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana. Hasta la cubrió completamente con un mueble y a veces lo encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creerle su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, había algunas hojas de roble en el suelo y señales de arrastre por el patio que llegaban hasta el árbol. Aún así, nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido, iniciando el protocolo policíaco para su búsqueda, pero esta no obtuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo. Las pruebas hablaban por sí solas. Incluso habían pasado tanto tiempo mirando con desconfianza el roble, que vio a las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó un hacha y fue a darle fuerte al tronco. Por su herida brotó sangre, las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar al gran roble. Cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra con mucho ímpetu para descubrir las raíces del árbol y salarlas, pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces, ya casi seco, pues éstas alimentaban el roble con la sangre del chico. Esto había sucedido por muchos años. Junto al de Alejandro se encontraron 14 cuerpos más, el mismo número de ramas que tenía el árbol. ¿Qué les pareció la historia? ¿Esperaban el final? A mí me gustó mucho este tipo de cuentos. Para comenzar nuestro análisis, les plantearé la primera pregunta de este reto. ¿A qué subgénero narrativo pertenece el cuento que acabamos de leer? A. Policíaco, B. Terror o C. Aventura. Así es un cuento de terror, ya que este tipo de subgénero narrativo parte de un suceso sobrenatural, desconocido, oscuro o paranormal, además que presenta muerte o fantasmas y situaciones de miedo. Bien, con esta información ya podemos comenzar a escribir los elementos de la tabla que dibujaron en su cuaderno. Veámosla. Ya habíamos mencionado que el género literario era narrativo, específicamente un cuento. Ahora también podemos llenar el espacio para el título escribiendo El roble del jardín y el subgénero narrativo que, como ya dijimos, es terror. Bien, ahora para seguir llenando esta tabla, pasemos al segundo reto, el cual consiste en identificar el tipo de ambiente, para lo cual es necesario que recordemos qué es un ambiente, cuáles son sus aspectos y sus tipos. Les pido tomen nota de los datos que les presentaré a continuación. El ambiente se refiere a las condiciones físicas, sociales o imaginarias que aparecen en el cuento. Responden las preguntas ¿dónde y cómo? El ambiente narrativo consiste en dos aspectos: el lugar físico donde se desarrolla la historia y puede ser real o imaginario. Casa, campo, escuela, carretera, recámara, pueblo, cine, biblioteca, castillo, cielo, etc. La ubicación de la época en donde ocurre la acción y también puede ser real o imaginaria. Revolución Mexicana, Edad Media, Paleolítico, época moderna, Guerra Fría, futuro sin fecha, etc.
Existen 3 tipos de ambientes que no se excluyen entre sí, es decir, una historia siempre tendrá un ambiente predominante, pero en general se mezcla con otros para dar una panorámica más completa y detallada. Estos son: ambiente físico, es donde se desenvuelve la historia y confluyen los personajes. Por lo general, estos ambientes abiertos o cerrados pueden parecer muy reales, incluso si no existen en la vida real. Ambiente social. Es la condición social en el que se desenvuelve la acción, tomando en cuenta el nivel cultural, económico, religioso y clase social a la que pertenecen los personajes de la narración. Ambiente psicológico. Es el ambiente emocional e íntimo que experimentan los personajes, resultado de los planteamientos psicológicos como el amor, la ira, la venganza, el miedo, etc. ¿Qué les parece? ¿Creen que con esta recapitulación sobre los ambientes logren concluir el segundo reto? ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Respondan esta pregunta. De acuerdo con el cuento de terror El roble del jardín, ¿qué tipo o tipos de ambientes podemos identificar? A. Ambiente físico. B. Ambiente social. O C. Ambiente psicológico. Recuerden que podemos encontrar uno o varios o todos los ambientes en una historia. Bien, ¿ya tienen la respuesta en casa? Yo creo que sí. Las respuestas serían A y C, ya que la historia menciona un ambiente físico que podría ser real. Recuerden que los sucesos se llevaron a cabo en un jardín y en una casa, y esos son ambientes físicos, lugares. Pero existe un ambiente psicológico emocional que experimentan los personajes, como el miedo de Alejandro y la indiferencia de los adultos que lo rodean. Para cumplir totalmente este segundo reto, solo nos falta colocar esta información en la tabla, la cual al añadir esta información se vería así. En donde dice tipos de ambiente, colocamos los 2 que ya mencionamos, junto con sus características según el cuento de terror. Espero que ustedes, alumnas y alumnos, vayan llenando de la misma manera su tabla. Ahora pasemos al tercer reto, el cual consiste en identificar a los personajes y sus características. Y para ello vamos a recordar cuáles son los tipos de personajes y qué características podemos encontrar en ellos. Los tipos de personajes dentro de una historia pueden ser personajes principales, los cuales siempre se destacan de los demás y pueden ser protagonista. Es el personaje que destaca porque la historia se desarrolla en torno a él o a ella. Antagonista. Es la persona o ser animado que se opone al protagonista. Está en conflicto con él. También encontramos a los personajes secundarios, que son aquellos cuya importancia es menor, aunque a veces adquieren relevancia en algún episodio. Sirven para conocer mejor a los personajes principales o son importantes para que la acción avance. Y finalmente, los fugaces. Son aquellos que aparecen con un propósito episódico y desaparecen en el resto de la historia. También es importante identificar las características de los personajes, las cuales son todos los aspectos que nos definen y que se reflejan su forma de ser, actuar y relacionarse con otros personajes. Estas características pueden ser rasgos físicos o sociales, cualidades emocionales, su carácter o valores, intenciones y motivaciones. Entonces, con lo que acabo de mencionar, podemos identificar a los personajes del cuento de terror que leímos y así cumplir con el tercer reto, por lo que les pido me ayuden en casa contestando estas preguntas. ¿Quién sería el personaje principal protagonista de la historia? A. El roble. B. La mamá de Alejandro. O C. Alejandro.
Así es, la respuesta correcta es la C, ya que la historia se basa en lo que le pasó a Alejandro. Bien, entonces, ¿quiénes serían los personajes secundarios? A, el roble, B, la mamá de Alejandro o C, ambos. Serían ambos, ya que son aquellos cuya importancia es menor, pero adquieren relevancia y sirven para conocer mejor a los personajes principales o son importantes para que la acción avance. Muy bien, ahora solo nos falta mencionar las características de cada personaje para complementarlos en el tercer reto. Observen con atención cómo quedaría en la tabla. El personaje principal protagonista sería Alejandro y sus características, según la historia, es que era un niño pequeño, temeroso y que fingía que todo estaba bien. Los personajes secundarios y sus características son el roble, el cual era un árbol grande, con ramas que parecían brazos estirándose para alcanzar algo. También la mamá de Alejandro, la cual se sentía arrepentida por no haberle creído a su hijo. Era desconfiada y demostró furia al descubrir lo que había pasado con su hijo. Es momento de pasar al cuarto reto, el cual consiste en identificar el tipo de narrador de este cuento de terror, por lo que vamos a recordar cuáles son los tipos de narradores que podemos encontrar dentro de una historia. Comenzamos con el narrador protagonista. Participa como personaje central en la historia. Conoce muchas cosas, personas o situaciones. Otras las va descubriendo, aunque no siempre tiene el conocimiento de todo. Utiliza la voz narrativa en primera persona. Yo digo que, nosotros creemos que, yo pienso que, nosotros sentimos que. También existe el narrador omnisciente. Este se encuentra fuera de la historia, es decir, no es protagonista, pero conoce todos los detalles. Ello incluye lo que ven, sienten, piensan o imaginan los personajes. Es posible que sepa cuestiones del pasado, presente o futuro que no sabe ni sabrá el protagonista de la historia. En general, utiliza la voz narrativa en tercera persona. Él dice que, ella siente que, ellos piensan que, ellas hacen. Otro tipo de narrador que podemos encontrar es narrador testigo o equisciente, es decir, que sabe lo mismo que sabe el protagonista. Está dentro de la historia y participa en ella, pero no como personaje principal, sino como observador. Conoce cierta información y hay otra que ignora. Su percepción del entorno es limitada, ya que no sabe lo que los otros personajes piensan o sienten, a menos que se le comuniquen o lo descubran. Utiliza la voz narrativa en tercera persona. Ejemplo, miró el reloj y apuró el paso. ¿Cómo ven en casa? ¿Ya con esto podremos cumplir el cuarto reto? Yo digo que sí. Ayúdenme a contestar la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tipo de narrador tiene el cuento de terror El roble en el jardín? A. Narrador protagonista. B. Narrador omnisciente. O C. Narrador testigo o equisciente. Así es. La respuesta correcta es narrador omnisciente, ya que la narración está contada desde una visión fuera de la historia, es decir, no es protagonista, pero conoce todos los detalles. Ello incluye lo que ven, sienten, piensan o imaginan los personajes. Para cerrar esta sesión, ya solo nos falta analizar qué es la trama e identificarla dentro del cuento de terror que leímos al inicio de esta sesión, para así terminar de llenar la tabla en donde estamos registrando todos los elementos importantes de esta historia. Recordemos que la trama es un relato de diversos hechos presentados por un autor o narrador a un lector y que buscará establecer conexiones causadas entre los distintos elementos que conforman la narración. Por lo regular, son los conflictos o discrepancias entre los personajes.
Mencionado esto, entonces, ¿ya podremos mencionar cuál es la trama del subgénero narrativo que leímos? ¿Sí? ¿Verdad? La trama de este cuento de terror cuenta la historia de un niño temeroso, desde chiquito, del árbol del jardín de su casa, que siempre sentía que lo observaba, pero cada vez que él decía algo no le creían, por eso fingía que no pasaba nada. Recordemos que la trama no nos relata todos los detalles de la historia, sino los elementos que se conectan para darle forma. Bien, estamos por terminar. Solo me falta mostrarles cómo quedaría la tabla ya completa con todos los elementos escritos. Como pueden observar, ya colocamos el tipo de narrador, que es omnisciente, y la trama de la historia. Espero que en casa les haya quedado igual o mejor que la que les muestro. Bueno, los invito a que comenten con su familia lo que trabajamos en esta sesión y ubiquen el aprendizaje esperado. Leen narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas u otros en su libro de texto de lengua materna. También pueden acercarse a su maestra o maestro en caso de dudas, ya que siempre estarán dispuestos a guiarlos o encaminarlos para que logren alcanzar los aprendizajes esperados. Agradezco mucho la atención de todos ustedes y les recuerdo que para mí, al igual que para todos sus maestros, nuestros alumnos son muy importantes. Soy la maestra Marisol Salgado Mendoza y nos vemos pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.